sobre la fe y encuentros de vida y fe. Estos encuentros están dedicados a conocer más a Jesús para más amarle y servirle. Los encuentros del miércoles, como los del lunes, están dedicados a Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Los del miércoles están dedicados a la espiritualidad del laico y los de los viernes están dedicados a la persona de María de Nazaret. Así, el tema del encuentro del día de hoy es una breve introducción al concepto de espiritualidad del laico, que es lo que nos va a entretener en estos encuentros de los miércoles. Así que, sin más dilación, iniciemos nuestro estudio. Delimitemos el objeto de estudio. ¿Qué es lo que nosotros queremos, a qué queremos acercarnos? Pues, dentro de la experiencia de fe del cristiano hay algo que es fundamental, y es el encuentro con la persona de Jesús. Y este encuentro con la persona de Jesús hace que produce en el ser humano un acercamiento a un estilo de vida que se deja guiar por el Espíritu de Jesús. Es esto lo que nosotros llamamos espiritualidad. Así, en una primera definición rápida, incluso antes de hacer nuestro ejercicio etimológico. Espiritualidad es la vida de aquel que se deja guiar por el Espíritu de Jesús, por lo menos dentro de la experiencia de fe cristiana. Pero nosotros a esta espiritualidad la hemos denominado, le hemos dado un adjetivo particular. Hemos dicho que es la espiritualidad del laico. Así la distinguimos de otras espiritualidades y decimos que es la espiritualidad propia de aquel que vive dentro del mundo, ocupado en las tareas del mundo, de la vida cotidiana. La pregunta fundamental ¿es posible que haya una espiritualidad del laico? Porque cuando decimos espiritualidad, aquí parece como que hablamos de algo que es más sublime, que ocupa distanciarse de las ocupaciones diarias, que tira al más allá, etc. En cambio, cuando hablamos de lo laico, parece que hablamos de ocupaciones diarias, del ajetreo de la vida cotidiana, del ruido externo, etcétera, etcétera. Entonces parece como que es algo que está ocupándose del más acá. Entonces parece como que es algo incompatible a platicar de una espiritualidad que se ocupa de lo más allá, de lo sublime, y del laico que se ocupa del más acá, de las cosas de la vida cotidiana, del buscarse, del comer y del vivir. Pero entonces la respuesta, el primer esbozo de respuesta que diremos es que efectivamente dentro de la experiencia del cristiano que vive en el mundo, ocupado de las tareas del mundo, hay una espiritualidad. Tiene que tener una espiritualidad. Y esto es lo que nosotros queremos estudiar hoy. Una espiritualidad, una forma de vida según el Espíritu para aquellos que viven dentro de las tareas del día a día, de la vida cotidiana. Y esto es de lo que vamos a tratar. Bien, entonces, para tratar de esto vamos a hacer primero un pequeño esbozo, un pequeño ejercicio etimológico. Vamos a tratar de dar una definición etimológica de la palabra espiritualidad. A continuación vamos a hacer el mismo ejercicio con la palabra laico. Vamos a tratar de hacer un encuentro entre los dos. Además, vamos a decir qué aporta el cristianismo a la cuestión de la espiritualidad. Vamos a ver si es posible desarrollar una espiritualidad del laico, y siendo esta espiritualidad posible, qué características podría tener esta tal espiritualidad. Bien, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Número 1, esfuerzo etimológico de la palabra espiritualidad. La palabra espiritualidad viene del latín spiritualitas, y está compuesta por 3 partículas. La primera es la voz spiritus, que significa, o que se puede traducir como espíritu, pero también se puede traducir como alma, o se puede traducir como aliento, como soplo, como viento.
¿verdad? Entonces es lo que nosotros normalmente encontramos en la Biblia como la Ruá de Yahvé, el Espíritu, o también como Neuma en griego, ¿verdad? Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de Espíritu. Neuma y Ruá, soplo, viento, pero también Espíritu. Esta característica que es además aquello que da vida, que mantiene vivo a la persona. Recuerden que esto es lo que sopla Yahvé, Dios, en las narices del hombre para que sea un hombre vivo, para que sea un ser viviente, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, versículo 5, cuando Dios sopla sobre las narices de Adán su ruá, su espíritu vital. También es lo que Jesús entrega en la cruz, cuando en el relato de San Juan, en el capítulo 19, en el momento de la muerte, dice que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Pero también es lo que el resucitado, Jesús resucitado, da a los discípulos que encerrados en el cenáculo, lo encuentran en medio de ellos, ¿verdad? Jesús se aparece en medio de sus discípulos, les dice la paz a ustedes y sopla sobre ellos el Espíritu, entrega el Espíritu. Este es el principio vivificador y el principio que mueve, que remueve y que mueve dentro de la iglesia. Entonces, esto es espíritu. Ahora, la segunda partícula en la que está compuesta la palabra espiritualitas es alis, de ahí viene la palabra, por ejemplo, la composición de estas dos partículas de la voz espíritus y alis, viene la palabra spiritualis o espiritual, que significa relativo a, en este caso es relativo al espíritu, ¿verdad? No digo más, es solamente esto. Y la tercera es la partícula dat, ¿verdad? Entonces, y esta es cualidad de aquello relativo al espíritu. Entonces, esto es lo que significa etimológicamente la palabra espiritualidad, cualidad de aquello relativo al espíritu. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando tenemos una definición tan amplia, esto ha permitido, por ejemplo, que las personas se apropien de esta palabra y generen una suerte de espiritualidad mundana, ajena a toda clase de religión, incluso que opongan el concepto de espiritualidad al concepto religión y digan, no es que yo no sigo una especie de religión, yo no creo en tal cual, pero sí tengo una vida de espiritualidad, ¿verdad?, establecida. Entonces, porque tengo unas prácticas que a la postre lo que llevan es a vivir, a tratar de encontrar una serenidad, un equilibrio interno, etcétera, etcétera. Estas espiritualidades modernas, estas espiritualidades contemporáneas, que lo que han hecho es licuar un poco el sentido de lo religioso y han tomado ciertas prácticas de experiencias de fe de religiones orientales, les han quitado, las han purificado de todo su contenido religioso y las han dejado ahí como una especie de creencia de religión pasteurizada, ¿no? Que no es ofensiva, que es una experiencia de espiritualidad que todo el mundo puede practicar sin importar si creen o no, etcétera, ¿verdad? Son estas experiencias de fe que están ahí en centros como que buscan encontrar la serenidad, la paz, ¿verdad? Entonces se han creado centros de meditación zen o centros de yoga que tienen una espiritualidad de esto, ¿verdad?, deslucida, descolorida, descafeinada, que le han quitado la parte medular de que una espiritualidad no puede existir sin una experiencia de fe que la sostenga. Pero bien, esto ha sucedido. ¿Por qué? Por esto mismo, de esta amplitud en la lectura de la experiencia de la espiritualidad. Dentro del cristianismo no sucede así. La espiritualidad fundamentalmente es, ya lo hemos dicho, la cualidad de aquellas personas que se dejan guiar por el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo tocante a aquellas personas que viven una vida que se deja guiar por el Espíritu de Jesús. Bien, el segundo gran concepto que compone
título de nuestros encuentros de los miércoles es laicos. Laico es una palabra, esta sí es de origen griego, compuesta a su vez por dos partículas. La primera es la voz laos, que significa pueblo, y oikos, ikos, que es la relativo a. Entonces, cuando hablamos de laico, hablamos de aquello relativo al pueblo, a la gente normal, común y corriente. Desde el medioevo, la palabra laico se contrapone al estamento clerical, ¿verdad? Entonces, laicos son todos aquellos que ciertamente están bautizados, que pertenecen a la iglesia, pero que no forman parte del estrato de los ministros sagrados. Esto hace que en la contemporaneidad se contraponga lo laico como aquello que es religioso, ¿verdad? Entonces tenemos la gente del pueblo normal y lo que es religioso, pero en realidad aquí la cuestión es, llamamos laicos desde la experiencia de fe, desde la experiencia católica, a todos aquellos que por el bautizo hemos sido incorporados a la iglesia, hechos miembros del cuerpo de Cristo. Que efectivamente, eso sí, tiene la peculiaridad de que no pertenecen al estado clerical, sino que viven su vida inmersos en las tareas de la vida cotidiana, de lo cotidiano. ¿Qué sucede? Que esta misma definición de lo laico parece como que intuyamos que mucho la espiritualidad no tiene que ver con ellos, o con nosotros, porque yo soy laico, sino que se entienda como que es algo ajeno al ser del laico, porque el laico está más ocupado en las cosas del mundo que las personas que han decidido por una vida religiosa o por el estado del orden. Pero no es cierto, porque a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia ha revalorizado la experiencia del laico, y entonces desde las constituciones pastorales Lumen Gentium y Evangelii Gaudium Gaudium et Spes, Gaudium et Spes, se ha hecho un cambio en el paradigma de la iglesia y se ha puesto de nuevo de relieve el papel del laico dentro de la iglesia. Tanto así que se habla de un vuelco en la pirámide y ya el laico no está a la base, sino que el laico está al principio del pueblo de Dios, para el cual están en actitud de servicio los pastores, que son los ministros. Entonces también el mismo laico ha comenzado a entender su tarea de manera diferente, porque ya no solamente está ocupado de las tareas del mundo cotidiano, sino que encuentra una tarea particular, una vocación particular desde la fe. Y el laico entonces aquí, desde la experiencia de fe, es aquel que está puesto en el corazón del mundo como un agente de evangelización, como aquel y aquella que es capaz de llevar al mundo el mensaje de la buena nueva de Jesús. Yo, que pertenezco a una comunidad laical, que es la comunidad Fraternitas Evangelii Gaudium, entiendo esto muy bien, porque de hecho esta es la tarea, la vocación de nosotros y de nosotros y nosotras, y es que es estar en medio del mundo comunicando la buena nueva del reino en nuestras tareas de la vida cotidiana. Bien, entonces ahora la pregunta fundamental es: ¿cómo hacemos para concatenar espiritualidad y laicado? Y la respuesta fundamental es que para poder transmitir la buena nueva de Jesús de Nazaret, el laico tiene que hacer experiencia vital de Jesús de Nazaret. Entonces necesita una vida guiada por el Espíritu. Necesita, por tanto, de la espiritualidad. Bien,
demos un paso más y digamos, a todo esto, ¿qué aporta el cristianismo a la cuestión de la espiritualidad? ¿El cristianismo puede o no aportar algo? Y la pregunta es, ¿aporta algo? La respuesta fundamentalmente es que sí. El cristianismo aporta, y aporta con un concepto que es radicalmente cristiano. Tanto así que nosotros tuvimos que inventar una palabra para poder hablar de eso. En griego se dice sarcosis, en latín se dice encarnaciones, encarnación. ¿De qué estamos hablando? Pues lo voy a decir en palabras rimbombantes, lo voy a decir así con un lenguaje bastante extraño, exótico, y luego vamos a tratar de dilucidar lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la dación indebida de Dios, que Dios hace de sí mismo. Y esto que bueno, pues esta dación indebida que Dios hace de sí mismo encuentra el punto más alto, la plenitud de esta dación indebida de Dios es la encarnación del Verbo. Ahora, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Porque esto sí que suena como chino. Y perdón si alguien está oyendo y habla chino, porque suena muy raro, suena como el lenguaje de los elfos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que aun cuando Dios no le debe nada al ser humano, sino que el ser humano es el que está en continua deuda con Dios, aun cuando Dios no tiene ninguna relación de deuda con el ser humano, Él ha querido, aun siendo nosotros enemigos, por propia decisión, porque nosotros, esto lo dice San Pablo, aun siendo el ser humano enemigo de Dios, Dios ha querido reconciliarlo consigo mismo, y esto lo ha hecho cuando nosotros, aun siendo enemigos, Él nos ha regalado gratuitamente un don. Y esto es lo que queremos decir cuando decimos indebido, ¿verdad? Dios no nos debía nada, y aún así nos regaló algo. ¿Y qué nos regaló? Pues nos regaló el don de sí mismo. Y por eso es la dación indebida de Dios. Y esta donación que Dios hace de sí mismo, ¿cuándo la hace y cómo la hace? Pues Dios se va revelando progresivamente al ser humano, y llega a la plenitud de los tiempos, se regala a sí mismo plenamente en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la completa, plena donación de Dios que Dios hace al ser humano. Esta es la donación que nos salva a nosotros, esta es la forma en la que Dios salva al ser humano. Dios nos salva regalándose, dándose a sí mismo a nosotros. Y este es el principio de la vida del cristiano, por eso el cristiano es cristiano, porque ha asumido este don que Dios ha hecho de sí mismo. Y este don se continúa, porque Dios continúa dándose al ser humano. Y se continúa dando al ser humano mediante su gracia, que de cualquier manera, la gracia es la autocomunicación de Dios. O sea, Dios se regala a sí mismo, y este regalarse Dios a sí mismo al ser humano, darse Él al ser humano gratuitamente, es lo que llamamos gracia. Entonces, el ser humano que vive en gracia es el ser humano que ha recibido el don gratuito de Dios, y se vuelve él, el ser humano, habitación. Por eso es que el término aquí que se vuelve importantísimo es la inhabitación. Es decir, cuando yo estoy en gracia, yo recibo a Dios, Dios vive en mí, Dios habita en mí. Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan: quien guarda mis palabras, mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos en Él. Este ser morada de Dios significa que yo vivo continuamente con Dios dentro de mí, como un don que Dios me regala, sin que yo lo merezca, porque yo no he hecho nada para merecer ese don de Dios.
es esta inhabitación de Dios posibilitada gracias al misterio de la encarnación, porque la primera forma en la que Dios entra en la historia plenamente es en la persona de Jesús de Nazaret, y que se continúa siendo presente gracias a esta inhabitación de Dios en el cristiano, es la forma en la que Dios continúa su obra salvadora, porque nosotros al estar continuamente viviendo en la presencia de Dios, lo que sucede es que nosotros nos volvemos en comunicadores, en personas que comparten este don que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y así es como Dios continuamente salva. Entonces este es el tercer gran punto que nos regala la experiencia de la espiritualidad desde el cristianismo. El cristiano no solo vive la centralidad de la encarnación de Jesús, ¿verdad?, como la irrupción de Dios en medio de la historia, sino que es consciente de que Dios continuamente continúa irrumpiendo en la historia, pero en la historia personal, para llamarnos a Él, para convertirnos, para volvernos a Él, para estar siempre en comunión con Él, para que por medio nuestro Dios continúe su obra salvadora en el mundo, ¿verdad? Entonces, desde la experiencia cristiana nos dicta algo que es importantísimo. Desde el cristianismo ya no podemos hablar de una historia profana y de una historia sagrada. Desde la irrupción del verbo de Jesús en la historia, toda la historia humana es historia sagrada. Es una historia que está preñada de Dios. Dios ha entrado en la entraña de la historia. ¿Para qué? Para que la historia misma sea lugar de salvación. Entonces ya no podemos hablar de una historia profana y de una historia sagrada. Una única historia en donde Dios continuamente continúa realizando su obra salvadora en el mundo, de lo que nosotros somos testigos e instrumentos. Nosotros somos testigos porque evidenciamos cómo maravillosamente Dios salva a la humanidad, pero a la vez somos instrumentos porque por medio nuestro Dios prolonga su acción salvadora en la historia humana. Bien, entonces de aquí se deduce claramente que el ser humano que se ha dejado tocar por Dios es instrumento transmisor de la experiencia de la buena nueva. Y de aquí mismo se deduce que el laico, en cuanto se deja guiar por el Espíritu, en cuanto en él también se deja habitar por la gracia de Dios, el laico vive una experiencia de espiritualidad que es propia, que está teñida por su propia experiencia de fe, por su propia experiencia de historia, por su propia historia. Que hagamos un último inciso. Entonces, hemos afirmado, antes de entrar a este último inciso, hagamos un breve resumen. Primero, digamos que efectivamente espiritualidad es aquello que le compete, que es la cualidad de aquello relativo al espíritu, que dentro de la experiencia cristiana, dentro de la experiencia católica, hablamos de espiritualidad como aquello que le compete a quien se ha dejado guiar por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu del resucitado. En segundo lugar, digamos que el laico es aquel que está dedicado a las cuestiones de la vida cotidiana, al trabajo de la vida ordinaria, y que desde el Concilio Vaticano II, que rescata muchos aspectos de la experiencia de fe de los primeros cristianos, afirmamos que el laico está en medio, está en el corazón del mundo para transmitir la buena nueva del Evangelio. Y que por tanto, de aquí tenemos que decir que para poder transmitir la buena nueva del Evangelio de Jesús, el laico tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Jesús. De aquí que sea importantísimo decir que el laico tiene una propia experiencia de espiritualidad. Bien, decimos
entonces que sí es posible, pero hemos afirmado una cosa más, que el cristianismo aporta a la cuestión de la espiritualidad. La espiritualidad desde el cristianismo se ve enriquecida por la experiencia de la encarnación de Jesús, ¿verdad? Ese momento en el que Dios irrumpe en la historia plenamente para salvar la historia, pero que también abre a la posibilidad de que Dios continúe habitando en la historia por medio de aquellos que se dejan habitar por la gracia y que se vuelven a la vez que templos de Dios, mensajeros y continuadores de la buena nueva en dos vías. Primero, como testigos, o sea, como quien ha visto la acción de Dios como acción salvadora en sus propias vidas, pero también como instrumentos, como quienes comunican esta buena noticia. Entonces, en este sentido, esta vendría siendo la tarea del laico, ¿verdad? La tarea del laico en el mundo actual, en medio del mundo actual. Y por tanto, aquí se hace necesaria una experiencia de espiritualidad, la espiritualidad del laico. Bien, entonces, digamos, ¿qué notas tendrían como características? ¿Cuáles serían las notas características de esta espiritualidad del laico? Y tendríamos tres notas características. La primera es que la espiritualidad del laico, y esto va a sonar rarísimo, pero tiene que ser una espiritualidad mística. Esto lo digo con Karl Rahner, y me aprovecho de las notas de Karl Rahner, teólogo alemán, jesuita, que afirma que el cristianismo del siglo XXI o será místico o no será. Es decir, el cristianismo del siglo XXI tiene que ser el cristianismo del quien ha hecho experiencia de Dios en su propia vida. Ya no podemos vivir una experiencia de fe por la mera transmisión de la fe, porque mis papás me dijeron, porque mis abuelitos creían, o porque pertenezco a tal pueblo o a tal nación, sino que yo, para poder ser cristiano en medio de este mundo actual, tengo que haber hecho una experiencia de Dios. Y así sería una experiencia convincente, es decir, una experiencia real, concreta, una fe real, concreta. Esto que dice Karl Rahner, también lo dice otro teólogo alemán de talla gigantesca como es Benedicto XVI, que afirma que uno no es creyente por una feliz intuición o por una buena idea, sino porque se ha encontrado con la persona de Jesús. Esto ya lo dice Benedicto XVI, pero también lo afirmó el Papa Francisco en uno de sus comentarios, de sus mensajes para Cuaresma, creo que fue el de 2018. Esta es la característica fundamental. Yo tengo que hacer un encuentro con Jesús, y esta es la mística. Pero es una mística, y aquí vamos a agregar, para hacer una pequeña aclaración, que no puede tener los ojos cerrados al mundo, sino que es, como dice Johann Baptist Metz, una mística de los ojos abiertos. Es decir, como de lo que decía San Ignacio de Loyola, en buscar y hallar a Dios en todas las cosas. ¿No? Encuentro a Dios en el mundo, en la cotidianidad, en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, puedo ver en el rostro de mis hermanos, sobre todo del hermano que sufre, del hermano que la pasa mal, en medio de las circunstancias más complicadas, puedo ver también el rostro de Dios. Y ahí lo encuentro, y ahí lo busco. No tengo por qué vivir una experiencia mística que me saque del mundo. Como dice Jesús, rezo por ellos, no para que los saques del mundo, ¿verdad? Sino es una experiencia que en medio del mundo, en medio de la vida cotidiana, me lleva a encontrarme con Dios. Este es el primer gran punto de lo que sería la espiritualidad del laico. El segundo gran punto es que es una espiritualidad temporal y al servicio del mundo. Por tanto, si yo me encuentro con Dios en el mundo, mi servicio a Dios, mi liturgia, por decirlo de alguna manera, no es servicio que se hace a Dios, no está fuera del mundo, sino que está inserto en el mundo. Esto lo decía otro señor, que es San José María Escrivá Balaguer. El ser humano ha sido creado, citando el Evangelio, el libro de Génesis,
ser humano ha sido creado, opereretur, o sea, el ser humano ha sido creado para trabajar y con su trabajo dar gloria a Dios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vivo yo mi sacerdocio? Porque todo laico es también sacerdocio, también participa del sacerdocio que es propio del pueblo creyente, del pueblo cristiano, que no es el sacerdocio ministerial. Como yo vivo mi sacerdocio, pues lo vivo en las cosas que hago en la vida diaria, ¿verdad? En el servicio a los demás, en mi trabajo, cuando hago mis cosas buenas, cuando hago las cosas bien hechas en la oficina, cuando atiendo bien a las personas que van a mi trabajo, cuando cumplo con mis obligaciones como padre, como esposo, como hijo, como hermano, pues estoy, y no solo las cumplo por cumplirlas, sino que además encuentro mi realización y la hago bien, porque comprendo que así sirvo a Dios. Entonces, así es como yo realizo mi sacerdocio. Es un sacerdocio que ofrece el sacrificio de alabanza a Dios siempre, de manera constante en la historia. Aquí vuelvo sobre el libro de Génesis, porque los términos hebreos que se utilizan para hablar sobre cuidar y custodiar la tierra en Génesis significan, se pueden traducir como cuidar y custodiar la tierra, pero también como cumplir la ley y ofrecer el culto a Dios. Entonces, la tarea cotidiana del ser humano es la forma en la que el ser humano sirve a Dios. Este es el segundo punto. Y el tercer gran punto es que es la ascética de la libertad. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Y esta es el ejercicio de esta libertad se vive como un ejercicio de optar libre y responsablemente por la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, yo debo asumir con responsabilidad activa no solo quien me ha llamado, quien me ha convocado, sino mi deseo de seguirle a Él, mi deseo de servirle a Él. Y este es el tercer gran punto, ¿no? Entonces, no puede ser una ascesis de aquel que se ve obligado, impelido, ¿verdad? Sino porque de aquel que ha decidido seguir a Jesús. Estas son las tres grandes características que tiene la espiritualidad de la persona que vive en medio del mundo, que es el laico. ¿Cuáles son? Son una espiritualidad que es mística, pero porque debe encontrarse con Dios, debe hacer experiencia de Dios, pero agregábamos, esta mística tiene que ser de los ojos abiertos, porque debe encontrarse con Dios, debe hallar a Dios, pero en las cosas cotidianas, pero en el mundo concreto, ¿verdad? No cerrando los ojos en las realidades temporales, sino abriéndolos para descubrir ahí el rostro de Dios. Segundo, que debe estar al servicio de la historia, ¿verdad? Porque ahí está al servicio de Dios. Y el tercero, como esto debe vivirlo como un ejercicio de la libertad, una libertad responsable para asumir con libertad las opciones que se han tomado. Esta es la introducción a la espiritualidad del laico. Espero que les sirva como antesala para poder ya ir construyendo nuestro ejercicio de conocer más sobre este hermoso tema. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.